Sí, vamos a conversar puntualmente sobre cultura y sociedad gracias a la película Solo fue un accidente del cineasta iraní Panahi, quien fue recibido como un héroe en Teherán tras ganar la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, como usted lo mencionaba, por esta película. Es la primera vez que un director iraní obtiene este galardón desde 1997, cuando lo ganó Abbas Kiarostami. Panahi es conocido por su cine crítico y por desafiar las restricciones impuestas en su país, pues asistió personalmente al Festival francés tras años de prohibiciones para salir de Irán, también de registros clandestinos y encarcelamientos. Su llegada al aeropuerto internacional de Teherán fue celebrada por un grupo de seguidores que lo recibieron con abrazos y flores. Esta película pues fue premiada y estuvo inspirada en sus propias experiencias en prisión y denuncia la represión y la tortura que se vive en este país. El director aprovechó entonces esta victoria para hacer un llamado a la libertad en su país. Y también hay que decir que aunque el reconocimiento fue ampliamente celebrado fuera de Irán, la reacción dentro del país ha sido limitada porque los medios oficiales apenas cubrieron la noticia y el gobierno criticó además las declaraciones del ministro francés de Exteriores, quien calificó el premio como un gesto de resistencia, pero que buscaba visibilizar y qué tipo de acciones pasan dentro de las cárceles de Brasil, de Irán. Vamos a hablar con el profesor Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales Medio Oriente de la Universidad de Ankara, director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Jorge, feliz mañana y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias nuevamente por la invitación. Profesor, ¿qué representa este tipo de galardones y este tipo de películas en cuanto a mostrar lo que pasa o no en Irán? ¿Qué tan real puede ser lo que manifestó o lo que plasmó mejor el cineasta Jafar Panahi en su película? Eh, es interesante no solamente la noticia, sino también el análisis en particular, tanto que el cine iraní o o las escuelas del cine iraní hay que comprenderla en un contexto mucho más amplio donde es importante destacar que el cine iraní es un cine altamente reconocido y con una sofisticación estética que lo ha llevado a tener no solamente grandes cineastas, sean hombres o mujeres, en el exilio y tanto dentro del país, sino una enorme y larga trayectoria que lo hace como un cine altamente reconocido como fue el cine soviético o el cine ruso, con características bastante particulares. Dentro de estas características hay que comprender que no solo Jafar, sino Kiarostami, como también fue mencionado con anterioridad, proviene de un cine que es no solamente altamente social, trata de visibilizar ciertos aspectos de la sociedad, sino también altamente político y crítico de su propia sociedad, como también de los diferentes regímenes que han pasado desde el Shah y también actualmente con los ayatollah, y que ha tratado y ha logrado con una maestría bastante singular varias cosas. En primer lugar, sortear la censura. Jafar lo decía a la vuelta en una entrevista, que él en sus últimos films, en sus últimas películas, eh, no hace o no piensa que presentar los guiones al ministerio, al ministerio del Interior para que sean aprobados tiene algún tipo de sentido, y por eso que él hace un cine entre comillas como altamente censurable. De hecho, esta es una de las características principales del cine iraní, que para que sea aprobado tiene que pasar por este control de censura. De hecho, es por esto que muchas de las películas que tienen mayor galardones, no solamente de Jafar y de otros cineastas, nunca han llegado a tener un premio Oscar, porque una de las requerimientos de los premios de Oscar es que la película haya sido presentada en los cines del país de donde proviene. Y el régimen, lógicamente, no solamente no aprueba los guiones, sino también censura y por lo tanto prohíbe la producción y el desarrollo de estas películas en sus salas de cine. Y por lo tanto,
es interesante porque Jafar hace una crítica mucho más directa al régimen, pero en sus antiguos eh, obras, This is not a film, esto no es una película o Taxi, trata de hacer una exposición mucho más metafórica de la realidad, tratando de siempre, y esto es algo sumamente común en el cine iraní, de visibilizar a los marginales, ya sea los espacios de la cárcel, el mundo rural, el mundo femenino, las comunidades LGTB, etcétera. Así que, bueno, como siempre, altamente recomendable ver cine de Medio Oriente porque no solamente el iraní, sino de otras regiones, es una ventana a un aspecto de la sociedad crítica, pero también de los espacios políticos que buscan retratar. Profesor, ¿qué impacto tiene entonces ese reconocimiento internacional, ya que usted, digamos, de alguna manera se sale de Irán y nos invita a ver cine en general de Medio Oriente? ¿Tiene alguna repercusión, tiene algún efecto sobre el trabajo de esos artistas iraníes en que de alguna manera muestran esas condiciones adversas para generar esos contenidos? Sí, en realidad sí. En realidad el cine, la música, el gran problema con la música o con el espacio más literario para el mundo latinoamericano siempre ha sido la traducción. La traducción, la imposibilidad de hablar pashtun, farsi o árabe o turco, y la lejanía de las lenguas nos imposibilita, lógicamente, adentrarnos en estos otros tipos de artes. El cine logra vencer esa barrera inicial, no solamente por una mayor o una capacidad más rápida de la traducción, sino también por el acceso que tenemos. Como ya se mencionaba, las películas, por ejemplo, no solamente de Jafar, sino de Asghar Farhani o de Abbas Kiarostami, nos muestran un cine y una sociedad iraní mucho más compleja, mucho más conflictiva, una sociedad mucho más diversa. Irán, no solamente en sus cientos de millones de personas que viven dentro, es un país enorme. Y por lo tanto, lo que la mayoría de las personas conocemos y la mayoría de los análisis a los cuales nosotros nos vemos expuestos provienen de Teherán, la capital, en la cual es un aspecto en términos de la sociedad y de los desafíos de Irán como ventana al Medio Oriente, bastante pequeño. Lo que se vive en la capital no tiene que ver, y esto nosotros lo conocemos los latinoamericanos de una forma mucho más precisa, tiene que ver con los desafíos del mundo rural, tiene que ver con el mundo femenino en el mundo rural, tiene que ver con las minorías étnicas, no solamente en los espacios urbanos, sino lógicamente en los espacios que son invisibilizados o marginados. Y por otra parte, lo que tiene que ver con otro tipo de censuras que también el cine iraní ha tenido que sortear y que tiene que ver con la relación entre hombres y mujeres. No está permitido escenas, lógicamente, demasiado sensuales o sexuales, por lo tanto, la metáfora y una estética bastante elevada trata de no solamente mostrarnos, sino también hacer una crítica dentro de la sociedad iraní en términos de la relación de género, el patriarcalismo o el machismo que vive la sociedad dominada por hombres, pero también por grupos como los guardias de la revolución o la misma figura del ayatollah, que son lógicamente bastante contestadas. Profesor, para el año 2022 recuerdo mucho pues todo el tema del hijab, de que las mujeres sí o sí debían cubrir la cabeza, el cuello, toda la represión social que hubo. Sobre eso hay registros cinematográficos o precisamente como usted nos menciona, el hecho de tener que pasar un guión, de presentar una idea, pues ha imposibilitado que denuncias que precisamente refieren un poco más a las mujeres pues se hayan podido registrar a través del cine. Sí, de hecho es interesante porque una de las razones a las cuales Jafar terminó en prisión o en un proceso, una prisión, un arresto domiciliario en donde termina filmando con un iPhone dentro de su casa, esto no es una película, this is not a film, y que también lo lleva después a Taxi, que es una película literalmente producida dentro de un taxi, en donde
todos los personajes y todas las discusiones, la narrativa se lleva en este espacio bien contenido, bien pequeño, que es dentro de un taxi. Nos muestran dos grandes cosas. Primero, que esta película, que termina también presentándose en el Cannes, va a ser salida del país bajo un pendrive, un USB, y lógicamente sin autorización. Eso por una parte. Pero por otra parte también que la comunidad iraní tiene un enorme contacto con la diáspora, eh, que lógicamente le presenta algunos puentes o algunas ayudas para filmar, financiar sobre todo, pero también tener ventanas de reproducción en Europa, dado que tanto en Estados Unidos, en Australia y en otros países también de la comunidad europea existe una enorme población iraní, la cual no puede volver a Irán por obvias razones. Trata de apoyar este tipo de obras artísticas. Recuerdo, y aquí me tendrán que perdonar por mi falta de memoria, una película que es de inicio de los 2000, en donde muestra una joven iraní, no filmada en Irán, fue filmada en Estados Unidos, pero la directora es de origen iraní, y trata de recrear, lógicamente, los espacios iraníes. No lo logra hacer, lógicamente, creo que lo firma en California, sobre una mujer iraní que, entre comillas, escapa de la Revolución Verde, y lógicamente lo que tiene que ver con el uso de velos, es entre comillas, una joven, unos 16, 18 años, que, entre comillas, es como una musulmana vampira. Y lo que hace es una mirada bastante irónica, no solamente de la sociedad machista y patriarcal, sino también de varios espacios incivilizados, el mundo nocturno, lo que tiene que ver con los espacios privados, las relaciones entre género, y también cómo en la Revolución Verde, sobre todo los jóvenes, no los más adultos, los jóvenes vieron una enorme posibilidad de cambio democrático, de voto, de marcha ciudadano, que lógicamente después fue reprimido, y que llevó a que las últimas elecciones casi aproximadamente el 30% de las personas fuera la que votaran, y el resto se abstuvo de ir a votar, que es el gran problema del régimen actualmente, que es su legitimidad en términos de las urnas. Profesor, también quisiera preguntarle, pues, si habrá consecuencias para este director, para Jafar, pensando un poco en que ya estuvo en la cárcel, todo esto que usted nos cuenta, y también pensando un poco en el poco reconocimiento que dieron los medios de comunicación a este premio. Sí, lo importante, y es importante destacar en donde, y esto también tiene que ver con medios independientes o alternativos como UNAL, que juegan un rol muy importante en ciertas discusiones, en ciertos canales de información que no son los canales o los medios de comunicación mainstream, o entre comillas como más subvencionados o más protegidos por las diferentes clases políticas o los conglomerados de telecomunicación. En Irán pasa exactamente lo mismo. Es muy difícil encontrar un artículo o encontrar diferentes entrevistas que ha dado Jafar. No ha dado tantas, ha dado 4 o 5 a lo largo de su carrera, buenas entrevistas. Pero los medios de comunicación alternativos dentro de Irán sí lo reproducen, la gente sí los lee, sí está informada, y de ahí es de donde se saca la información. Lamentablemente los medios de comunicación más tradicionales puede que no reproduzcan, o si lo reproducen va a ser una mirada muy crítica, pero los medios de comunicación alternativos ahí sí juega una posición muy efectiva y muy clave para estas y otras noticias que parecen un poco más marginales. Sobre el futuro de Jafar, dentro de la nueva administración del gobierno de Irán, muy probablemente una administración, entre comillas, no tan conservadora, puede que no lo logre, o tenga que mantener un cariz mucho más bajo. Pero como muchos artistas saben,
de que cualquier cambio de régimen o en cualquier momento puede terminar en un régimen domiciliario o particularmente, que esto ya es algo bastante común en el régimen, que sus películas nunca vayan a ser proyectadas dentro del país. Profesor, finalmente, ¿cómo es el consumo de cine precisamente dentro de Irán? ¿Solo cine del local o hay de pronto la recepción de otras películas de carácter mundial, por ejemplo? Es interesante, el consumidor iraní es un consumidor altamente educado, es uno de los países que tiene, aunque les pueda sorprender a los radioescuchas, es un país que tiene un consumo cultural bastante grande, sobre todo como una reacción a las restricciones propiamente tal. Por lo tanto, lee mucho, lee muchas novelas, ve películas, ve cine. Es un cine mucho más cercano a Asia Central, a la India, al mundo árabe, más que las películas de lo que nosotros llamaríamos como un mundo de Occidente. Películas tipo hollywoodenses no llegan y tampoco tienen una recepción particularmente agradable en términos de la estética que está acostumbrado el consumidor iraní. Son películas que, si uno se acerca al cine más clásico, como Abbas Kiarostami, es un cine más lento, es un cine más reflexivo, es un cine mucho más profundo, que juega con las sutilezas. Para el consumidor iraní, el cine hollywoodense es un cine, y también para el público también árabe más adulto, es un cine extremadamente rápido, extremadamente burdo, y que no logra captar una crítica social o política o cultural, más es un cine ficcional en donde los personajes nunca parecen realmente desarrollar una trama interna con los antagonistas, pero tampoco consigo mismo. Bien, hablábamos acerca de Solo fue un accidente, la película del cineasta iraní Jafar Panahi, quien fue recibido en su país como un héroe, realmente tras ganar la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, la oportunidad para conversar un poco de la cultura, el cine y la sociedad en Irán, y escuchaban ustedes el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales, Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo del Intérprete Digital. Profesor, como siempre, un gusto, gracias por estar con nosotros. No, como siempre, un placer y muchas gracias por estos espacios para acercar Medio Oriente a Latinoamérica.